rápido el ARN mensajero para formar a las proteínas. Esto sería lo que tenemos en el citoplasma de la bacteria. Y luego hacia afuera está esto que estoy viendo aquí como esta línea naranja que no sé si ven cómo se las voy señalando. Esta será la membrana celular. La membrana celular es la primer barrera que delimita el que se salga el citoplasma de la célula. Y en esa membrana celular pues se llevan a cabo muchas funciones de intercambio de nutrientes y es bien importante porque ahí es cuando se define realmente si algo va a entrar o no a la célula. Después tenemos algo que está en azul, que será la pared celular. ¿Ustedes saben de qué está constituida la pared celular en las bacterias? Sería de peptidoglicano. Exactamente. Y hacia afuera de la pared celular está la cápsula, que en este caso está de color verde y no todas las bacterias producen cápsula. Entonces, la última membrana que van a tener la mayoría de las bacterias será la pared celular, la que está en azulito. Y digo la mayoría porque también hay un grupo de bacterias, claro, mucho más pequeño, que carecen de esta pared celular y se llaman, por ejemplo, los micoplasmas. ¿Saben cuál es la función de la pared celular? ¿Cuál será la función de esta pared celular? La morfología. Dar forma. Sí, dar forma, perfecto, la morfología. Esta pared le va a dar forma a la bacteria. Entonces, si la bacteria carece de pared celular, que en ese será el caso de los micoplasmas, entonces la bacteria pues realmente no va a tener forma, ¿sale? Los micoplasmas son bacterias que no tienen forma. Se dice que son como huevos estrellados porque así como caen en la superficie, pues es la forma que adquieren. Entonces es un grupo muy especial que no tienen pared celular y entonces otra de las funciones de la pared celular es la protección a la bacteria. Entonces estas que carecen de pared celular pues son mucho más fácil que sean rotas puesto que carecen de esta protección. Sin embargo, en el caso de los micoplasmas, su membrana celular es muy diferente a la de las bacterias normales, porque la membrana celular normalmente está formada por una capa de lípidos, se dice capa por una bicapa. Normalmente es como está formada la membrana celular. En el caso de los micoplasmas que carecen de pared celular, ellos tienen una capa trilaminar, es decir, en lugar de que tengan una bicapa, tienen 3 capas. Y además tienen ahí moléculas de colesterol insertadas, que es lo que le da un poquito la fuerza a esa membrana celular para que la protejan a la bacteria. Y entonces, para hacer crecer a los micoplasmas, pues yo las tengo que poner en medios ricos de esteroles para que puedan sintetizar este colesterol y puedan tener su membrana celular. Pero ese es un grupo aparte. Entonces, la pared celular en la mayoría de las bacterias se encuentra, como lo vemos aquí en la fotografía, y durante la tinción de Gram, justo eso es lo que vamos a teñir. Esto que está en azulito es justo eso lo que se va a teñir con la tinción de Gram. Y por eso con la tinción de Gram nosotros podemos ver la forma de las bacterias, porque pues es la parte de la función de esta estructura. Ok, ¿y en qué consiste? Celular, entonces está formada por una subunidad que está formada por 2 carbohidratos, el N-acetilmurámico, que es este carbohidrato verde, y el rojo, que es el N-acetilglucosamina, unidos entre ellos por un enlace beta-glucosídico 1,4, y además tienen normalmente un tetrapéptido. Todo esto será la subunidad, más bien la unidad estructural del peptidoglucana. Entonces, muchas de estas se juntan para formar estas redes. Y estas redes aquí las podemos ver cómo se ven en las gram positivas y en las gram negativas. Entonces,
Aquí ya tengo el esquema de las paredes celulares de unas bacterias gram positivas y gram negativas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La estructura de la pared celular. Fíjense, ¿cuál de las dos tienen mayor péptidoglucana? El contenido de péptidoglucana es mayor. ¿En cuál de las dos grupos? En las positivas, profe. En las gram positivas. Exactamente, las gram positivas tienen una gran cantidad de péptidoglucana. Vean aquí cómo se ve cómo la capa es gruesa de péptidoglucana y después viene la membrana citoplasmática que les decía que es una bicapa. ¿Ya ven? Está formada aquí por dos capas. Entonces, este péptidoglucana es muy grueso. Pero, ¿qué pasa en las gram negativas? Está la membrana celular y luego viene una capa muy delgadita de péptidoglucana, muy delgadita, pero luego tienen una membrana externa. Esta membrana externa de la que carecen las gram positivas y es ahí donde están estas cosas verdecitas que se llaman, que es el lipopolisacárido. Este lipopolisacárido solo está en las gram negativas. Y es ahí donde se encuentra el antígeno O, que es el que, para el cual nosotros formamos anticuerpos. Ese antígeno O va cambiando de acuerdo a la especie y entonces nosotros podemos crear anticuerpos contra ese antígeno O. Ese carecen las gram positivas. En el caso de las gram positivas van a tener aquí inmersos algo que se llaman ácidos teicoicos y lipoteicoicos. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá, chicos, con la pared celular? No, profa, ninguna. ¿Todo bien? No, profe. Ok. Entonces, ¿en qué consiste la tinción de Gram? Esta tinción fue desarrollada por este bacteriólogo danés que precisamente lleva su nombre, la tinción, y la estableció en 1884. El fundamento de esta técnica es que esta tinción es una tinción diferencial porque permite distinguir o identificar y clasificar los diferentes tipos de bacterias en gram positivas y gram negativas dependiendo de la composición de su pared celular. ¿Sale? Entonces, de acuerdo a qué tan afines sean a los colorantes, se van a clasificar en gram positivas y en gram negativas. Entonces, por la tinción de gram puedo ver la afinidad tintorial, es decir, unas se van a teñir de morado, que van a ser las gram positivas, y otras se van a teñir de rojo, que van a ser las gram negativas. Pero también puedo ver la forma con la tinción de gram. Puedo ver si son alargaditas, si son redonditas y también voy a ver si pueden formar agrupaciones. Hay unas que forman estos famosos racimos de uvas o estos como gusanitos, entonces, o estos como de parejitas que se llaman diplococos. Entonces, todo esto me permite ver la tinción de Gram. ¿Cómo se lleva a cabo? Lo primero que tengo que hacer es un extendido de mi muestra y para ello tengo que siempre fijar mi extendido. Entonces, lo que ustedes van a querer teñir con tinción de Gram, si es acuoso, toman un poquito de muestra y lo extienden en un portaobjeto y esperan a que seque. Si es sólido, pongo una mini gotita de solución salina isotónica con una gotita chiquitita de solución salina isotónica y ahí extiendo mi muestra. Después tengo que esperar a que se seque y después la tendré que fijar. Hay que fijar siempre con calor, en este caso porque la muestra es acuosa. Si fuera la muestra, si tuviera lípidos, pudiera fijar con metanol. Pero normalmente para la tinción de Gram, la muestra es acuosa, entonces fijo con calor y esto lo tengo que hacer con el mechero. Paso unas 3 veces mi porta sobre el mechero y me espero. Y lo vuelvo a hacer, este proceso lo puedo hacer unas 3 veces para que se fije bien mi muestra. ¿Por qué tengo que fijar la muestra al portaobjetos antes de iniciar la tinción de Gram? ¿Saben? Chicos.
Profa, pues sería para que no se pierda la muestra, bueno, es decir, como se va a enjuagar y demás, pues para que no se pierda. Exacto, exacto. Como se va a enjuagar, entonces imagínate si no la fijas a la hora de enjuagar, ahí se te fue tu muestra. Entonces, esa es la razón por la que tengo que fijar. Una vez que está fija, entonces ahora sí viene la técnica como viene, como está escrita aquí. Dice cubrir el frotis con cristal violeta y dejar 1 minuto. Entonces cubro con cristal violeta y lo dejo 1 minuto. Después enjuago con agua corriente. Después cubro el frotis con Lugol y lo dejo 1 minuto. Enjuago con agua corriente. Después hago una decoloración con alcohol cetona de 15 a 20 segundos. Lavo con agua corriente y acabo tiñendo con safranina por 30 segundos y lavo con agua corriente. Lo dejo secar y lo miro al microscopio con el objetivo 100 por y como es el objetivo que requiere de aceite de inmersión, le pongo a la preparación una gotita de aceite de inmersión para poderlo ver. Bueno, ¿qué está pasando en cada uno de los casos? El cristal violeta es un colorante que puede entrar en esta malla del peptidoglucana. Entonces, recuerden que las gram positivas tienen una gran cantidad de peptidoglucana. Entonces, el cristal violeta va a poder entrar por esos poros al peptidoglucana de las gram positivas. En el caso de las gram negativas, ¿se acuerdan que tiene una capa exterior que les decía que tiene lípidos? Entonces el cristal violeta no va a poder entrar y se va a quedar como que en la superficie de la pared celular. Después agrego el Lugol. ¿Para qué me sirve el Lugol? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la función del Lugol? También sería para teñir. Sí, pero ¿cuál es en particular la función del Lugol? ¿Qué es lo que hace el Lugol? ¿Hacer contraste? No. ¿Cuál es la función de ese Lugol? El Lugol lo que hace es un mordiente. Lo que hace es formar un complejo con el cristal violeta para que se quede fijo el colorante a lo que ya tiñó. Entonces, se forma un complejo entre cristal violeta y Lugol. Ese complejo se va a formar dentro de este poro, de estos poros de la pared celular de las gram positivas. En las gram negativas el colorante quedó en la superficie, entonces ahí se puede formar este complejo, pero no se está agarrando a nada. Después, cuando yo hago la decoloración con alcohol cetona, lo que sucede también es que la célula se va a deshidratar y entonces los poros se van a cerrar y el colorante y el complejo que se formó del colorante con el Lugol ya va a quedar atrapado dentro del peptidoglucana de las gram positivas. Ahí ya se quedó atrapado. En las gram negativas, acuérdense que el colorante solo está en la superficie, entonces el decolorante va a quitar este complejo que se formó, lo quita y las bacterias van a quedar incoloras, las gram negativas. Después, cuando agrego safranina, pues se va a teñir lo que no está teñido. Es un colorante de contraste, la safranina. Y estas van a teñir a las gram negativas. El colorante se queda en la superficie, pero como ya no pongo ninguna decoloración ni nada, ahí se queda el colorante y las gram negativas las puedo ver rosadas, que serán las que se tiñen con el colorante de contraste, y las gram positivas las puedo ver moradas, que son las que se tiñen con el cristal violeta. ¿Dudas, chicos, hasta aquí? ¿Comentarios? No, profesora. No, profa, todo bien. Entonces, Ok, perfecto. ¿Hubo una duda? ¿Alguien? entonces el Lugol va a intensificar el color de las gram negativas, por así decirlo, No, de las gram, ¿qué? positivas. Exacto, de las gram positivas, porque son las que se van a fijar el calor, por eso son positivas, porque se quedan teñidas con el primer colorante.
Las gram negativas, acuérdense que esas no se tiñen. Y esas solo se van a teñir con el colorante de contraste. Pero si uso un colorante de contraste, pues para verlas. Porque si no le pongo el colorante de contraste, estarían transparentes como en la tercera foto. Y entonces me costaría mucho trabajo verlas al microscopio. Entonces, el Glue Ball va a hacer que se fije el primer colorante en las gram positivas. ¿Sale? Ok, ¿otra duda, chicos? ¿No? Ok, entonces, otra vez aquí, ¿qué está pasando? El cristal violeta tiñe tanto a gram positivas como a gram negativas. ¿Sale? Cuando se agrega el Lugol, se forma un complejo con el cristal violeta y quedan teñidas casi igual las gram positivas y las gram negativas. La diferencia es que en las gram positivas el colorante penetró en toda esa malla del peptidoglucana. En las gram negativas el colorante se quedó en la superficie porque no puede entrar por esa membrana externa que tiene. Cuando pongo la decoloración con alcohol cetona, las gram positivas dejan atrapado este complejo cristal violeta Lugol en el peptidoglucana porque al deshidratarse las células se cierran los poros y ahí se quedó atrapado el colorante, entonces ya quedan teñidas de morado. En las gram negativas se quita ese colorante porque acuérdense que se quedó solo en la superficie. Y cuando agrego la safranina, entonces, pues las gram positivas ya están teñidas, esas ya no les pasa nada. Y las gram negativas que no están teñidas, pues el colorante se queda en la superficie y las puedo ver de color rosa. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Dudas, comentarios? No, profe. Díganme, ¿qué pasaría si yo pongo muy poquito tiempo, apenas si pongo el alcohol cetona en la reacción? La pongo bien poquito tiempo. ¿Qué pasaría? Puede ser que no deshidrate completamente al complejo cristal violeta Lugol y por lo tanto no se tiñan las gram negativas. No, más bien, si yo no le pongo mucho tiempo el alcohol cetona, el colorante, acuérdense que está en la superficie de las gram negativas. Entonces no se quita completamente y estas gram negativas van a quedar moradas, como acá arriba, porque no decoloré bien. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, si yo pongo muy poquito el alcohol cetona, no se van a decolorar adecuadamente las gram negativas. ¿Qué pasa si yo me excedo en el tiempo del alcohol cetona? Pongo demasiado tiempo. Se pueden decolorar también las gram positivas. Perfecto, si yo me paso del tiempo, entonces también las gram positivas se decoloran y entonces las voy a ver como gram negativas. Y ahí voy a tener un falso negativo. ¿Sale? Un falso negativo para las gram positivas y un falso positivo para las gram negativas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esta es la parte clave de la reacción, la decoloración con el alcohol cetona. ¿Ok? Bueno, entonces chicos, antes de empezar con esta diapo, yo quiero presentarles un videíto que refuerza un poquito lo que ya estamos viendo, pero sí quiero que lo vean y lo escuchen. ¿Sale? Entonces me dicen si lo escuchan. Es un video de la Universidad de Navarrete, que es, de Navarra, que está en España, es una universidad española. Y aprovecho este video para que vean así visual cómo se hace la tinción de gram, que se acuerden, porque por supuesto que esto ya lo hicieron, pero aquí quiero remarcar cómo se hace la tinción de gram. Entonces me dicen si lo escuchan. ¿Escuchan el video? Sí, profe. Ok, ahí va. Hola a todos, mi nombre es Pedro Soler y soy doctorando del Departamento de Microbiología y Parasitología. ¿Nunca os habéis preguntado qué esconde vuestra boca?
Hoy vamos a ver cómo con un hisopo aquí presente y mi boca podemos ver qué se esconde ahí. La tinción de Gram, llamada así en honor a Christian Gram, un patólogo danés que describió la técnica por primera vez en 1884, es la tinción más utilizada en los laboratorios de bacteriología. Es una técnica rápida y sencilla que nos va a permitir visualizar la morfología de las bacterias y clasificarlas según con qué colorante queden teñidas al final del proceso. La mayoría de las bacterias se pueden clasificar según la estructura de su envoltura. En el primer grupo encontramos bacterias que tienen una membrana plasmática y rodeándole por el exterior una gruesa capa de peptidoglicano. En el segundo grupo se clasifican a bacterias que poseen una membrana interna, una capa de peptidoglicano más fina rodeando y otra membrana externa a todo ello. Primero recogemos la muestra, pasando por la superficie de la boca un hisopo estéril. Después, extenderemos sobre un cubreobjetos la muestra con el hisopo por el cristal. Ahora añadimos el cristal violeta y lo dejamos actuar 1 minuto. En este tiempo, el colorante va a penetrar en su envoltura externa y va a quedar retenido, de tal manera que, cuando pasado el minuto lavemos con agua el exceso de colorante, nuestras bacterias tendrán un color morado. El siguiente paso va a consistir en añadir el Lugol y dejarlo 1 minuto. El mordiente va a formar un complejo insoluble con el colorante. Lo siguiente que vamos a hacer es decolorar nuestra muestra con alcohol acetona. El alcohol acetona es un agente diferenciador. Este compuesto arrastra el complejo formado entre el colorante y el mordiente. Sin embargo, el primer grupo, al tener una capa de peptidoglicano más gruesa, retiene el complejo, manteniendo el color violeta, mientras que el segundo grupo, que tiene una capa más fina, pierde el colorante, quedando estas incoloras. Por último, tras haber eliminado el exceso de acetona con agua, lo que vamos a hacer es añadir el colorante de contraste, la safranina. El colorante de contraste va a teñir las bacterias que no tengan ningún colorante, mientras que aquellas que mantienen el cristal violeta no se verán coloreadas por este. Así, tras un último lavado con agua para quitar el exceso de colorante, observamos nuestra muestra. Si contiene bacterias del primer grupo, las vemos violetas y se les denomina gram positivas. En cambio, si observamos unas bacterias de color rojo, se denominarán gram negativas. Ya tenemos nuestra muestra teñida. Ahora lo que necesitamos es verlo al microscopio. Así es como queda nuestro hisopado bucal tras la tinción de Gram. Las formas grandes que se ven son células epiteliales que se descaman de la boca. Los puntos pequeños son las bacterias. Como podéis ver, una boca limpia esconde todo un hábitat, así que es importante mantener una buena higiene para evitar un exceso de bacterias y una proliferación de bacterias patógenas. Ok, chicos. Entonces, ¿queda más claro ya cómo se da la función de la tinción de Gram? Ay, espérenme. Entonces, ¿queda claro cómo es la tinción de Gram? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, Sí, profesor. ayúdenme a concluir o a definir nuevamente cuál es el fundamento de la tinción de Gram. Diferenciar las bacterias. ¿Qué más? ¿Las bacterias qué? De acuerdo a su Positivo y morfología, gran gran positivo y gran negativo. Diferenciar a las bacterias en gram positivas y gram negativas de acuerdo a la diferente composición de ¿quién? ¿Pared celular? De tu pared De la celular. pared celular. Muy bien. Entonces, ¿quién me dice completa el fundamento de la tinción de Gram? Sería poder diferenciar las bacterias según la composición de su pared celular en gram positivas y gram negativas. Perfecto, Rosa, muy bien. Ok, ese es el fundamento de la tinción de Gram. Y entonces, nuevamente voy a enfatizar a cómo hacemos la tinción de Gram.
Entonces les decía que primero tengo que hacer un frotis. Si yo parto de un medio líquido, directamente con mi asa estéril, tomo un poquito de este medio, lo coloco en un porta, lo extiendo y lo dejo secar al aire. Si yo parto de un medio sólido, entonces pongo una gotita de agua, de preferencia solución salina isotónica. Si no tengo, puedo poner agua destilada. Entonces pongo la gotita de agua, tomo mi muestra de un medio de cultivo, si es lo que voy a ver, y la extiendo en esta gotita y dejo secar al aire. ¿Ok? Luego tendría que fijar con calor, porque hace rato nos decían muy bien que si no fijo con calor, entonces se puede lavar mi muestra. Entonces hay que fijar con calor. Lo que hacemos es tomar el porta y como que aplasto el mechero unas 3 veces, espero a que se enfríe el porta y lo vuelvo a hacer, aplasto el mechero unas 3 veces, espero a que se enfríe el porta, aplasto el mechero otras 3 veces, espero a que se enfríe el porta y con eso ya puedo asegurar que se fijó la preparación al porta. Hasta aquí ya tendría mi frotis listo para comenzar la tinción de Gram. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo lo hago? No, profa. ¿Ok? No, profe. Y entonces aquí puedo ver pues unas fotografías, ya vimos el video, pero aquí hay unas fotografías en donde se ve cómo se está haciendo el extendido. Aquí se ve cómo se está poniendo el colorante. Siempre recuerden que se hace sobre una tarja y si tengo un recipiente que esté recolectando el colorante, pues es mejor porque el cristal violeta es súper escandaloso y tiñe todo de morado. Si puedo usar guantes también mejor porque si no mis manos también pueden quedar pintadas de morado. Aquí pueden ver cómo se está lavando, que pueden lavar con agua destilada o bien con un chorrito de agua corriente, o sea, usando el agua de la llave. ¿Qué consejos puedo tomar para tener una mejor tinción? Poner poquita muestra. Si ustedes ponen un montón de muestra que luego se ve así como bien blanca su preparación, lo que van a ver en el microscopio es puras bacterias amontonadas una sobre la otra y eso no me va a permitir ver una buena morfología. Entonces, tomar muy poquita muestra. Acuérdense que la situación es microscópica. Con muy poquito que tenga, voy a tener una muy buena preparación. No enjuagar directamente con el chorro de agua. ¿Vieron cómo en el video, no sé si se fijaron en este detalle que el doctor o el pasante de doctor ponía la manguerita en un extremo del porta para que como que resbalara el agua? O bien se abre la llave, que esté cayendo el chorrito de agua despacito y yo nada más meto mi porta. Es decir, el agua no le debe caer directamente a la muestra porque también puedo perder la muestra. No usar tantísimo colorante, luego casi le echan medio botecito de colorante a la preparación, no es necesario. Y el tiempo de alcohol cetona, acuérdense que es el paso clave, este paso de la tinción. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de cómo uso el alcohol cetona. Si yo puse demasiado colorante, pues es obvio que tengo que poner más alcohol cetona. Pues por eso no pongan tanto colorante, porque si pongo mucho colorante y después le agrego poquito de cetona, pues me va a ser difícil quitar el exceso de colorante y puedo tener tinciones equivocadas. Y así es como se ven las tinciones. Entonces, fíjense cómo en una tinción de Gram yo puedo ver diferentes morfologías, colores y agrupaciones. Son las 3 cosas que yo puedo ver en una tinción de Gram. Por ejemplo, díganme en la primera, ¿qué estarían viendo ustedes? En la primera figura. ¿Bacilos? ¿Bacilos, profe? ¿Qué? ¿Bacilos qué? Es una tinción de Gram. ¿Bacilos gram negativos? Bacilos gram negativos, ese sería el resultado, así la palabra completa. Bacilos gram negativos. En la de en medio, arriba, ¿qué estoy viendo? ¿Serían diplococos gram positivos? Perfecto, diplococos gram positivos. Y luego tengo otra. ¿Esto qué sería? ¿Estafilococos?
Estafilococos, ¿cómo sabes? ¿Tiene nombre ahí la bacteria? No, a ver, es que no alcanzo a ver bien. A ver, También serían bacilos, ¿no? Pero bacilos, Gran negativos. bacilos gram negativos. Muy bien, ahí lo que veo son bacilos gram negativos. Y esa es una tinción característica de micobacterias. Esas son micobacterias. Acuérdense que ellas son ácido alcohol resistentes. Entonces, así es como se ven en la tinción de Gram un poquito más rojas, porque su composición de la pared celular es muy diferente al resto de las bacterias. Pero si yo lo leo, serían bacilos gram negativos. Abajo, en la parte inferior derecha, ¿qué veo? diplococo gran negativo. Muy bien. Y luego en medio, ¿qué veo? También bacilos Ajá. gran positivos. Perfecto. Fíjense, estas bolitas que ven aquí, ¿no parecen como raquetas estas? Las bolitas es la espora, porque este microorganismo que está aquí es Clostridium, y Clostridium puede esporular, y entonces miren, así se ven sus esporas. Esa es una tinción característica de Clostridium, parecen como raquetas. Y esta que veo aquí, finalmente, ¿qué son? También bacilos gram negativo. Perfecto. Y vean las agrupaciones, estas como que se juntan de dos en dos, mientras que estas, vean, la agrupación es muy diferente. Entonces también puedo ver agrupaciones, puedo ver el color que adquieren y puedo ver la forma de la bacteria. Eso es lo que veo con la tinción de Gram. Y para esta práctica, fíjense, acabo con esta diapo. Se supone que en esta práctica ustedes ya hicieron su tinción de Gram, hicieron todo lo que vieron en el video, lo que yo les platiqué. Entonces yo les di una muestra, les di un cultivo. De ese cultivo ustedes hicieron su frotis, después hicieron su tinción de Gram, dejaron que se secara la preparación y la vieron al microscopio a 100 por. Entonces todo eso lo hicimos el día de hoy y finalmente ustedes llegaron a estas observaciones. ¿Sale? Entonces, con estas observaciones, ustedes pueden hacer su reporte. ¿Ok? Comentarios, chicos. El reporte para cuándo lo quiere, profe. Está silenciada, profe. Oigan, ¿y desde a qué horas lo silencié? ¿Qué me escucharon? Sí la escuchamos. Nomás cuando nos acabó de decir los equipos. Ay, entonces no sé por qué le piqué, qué bárbara. Ok, entonces les decía que acabo de hablar a la facultad con el maestro Luis Ángel, que es nuestro secretario académico, y me dijo que todavía no tienen respuesta de cuándo nos abren las plataformas de Blackboard. Entonces, pues todavía no me van a subir el reporte. Ténganlo ahí, háganlo. Yo espero que sea lo más pronto, porque si lo suben en Teams, se los califico en Teams y después les pido que me lo suban a Blackboard, es trabajar 2 veces todos. Entonces, aguántenme tantito, váyanlo haciendo, porque en el momento en que abran la plataforma, yo les digo, ya súbanlo, pero ya lo tienen hecho, entonces va a ser muy fácil. El reporte tienen ahí en Teams, si no me equivoco, vamos a abrir Teams todos juntos aquí. Si no me equivoco, en Teams tienen el formato de para hacer los reportes. Entonces toman el formato y ahí hacen su reporte con ayuda de este formato. Esperen que se abra. Ahí va, materiales de clase. Y aquí tienen el formato para el reporte de práctica, ¿sale? Entonces ustedes ya lo pueden ir haciendo. Aquí viene cómo ir haciendo el formato. Aquí está. No sé por qué lo está viendo muy lentamente, pero ahí lo pueden ver, ¿sale? Entonces,
Así van a seguir este formato para hacer su reporte de práctica. ¿Sale, chicos? Y esa práctica me la van a entregar el día que yo les indique. ¿Sale? Si se tarda demasiado, entonces empezaremos con la plataforma de Moodle, pero yo no quiero porque la de Blackboard pues ya la tengo trabajada y ahí tengo materiales y entonces pues no quisiera empezar de cero con otra plataforma. Pero les voy avisando, esperemos que para la próxima semana que nos veamos ya esté funcionando Blackboard. ¿Sale? Y bueno, pues entonces por el momento ustedes hacen su reporte, hacen su cuestionario. Mañana no los veo, mañana trabajen su reporte y nos estamos viendo la siguiente semana con la siguiente práctica que se llama promoción del crecimiento. ¿Sale? Esa será la siguiente práctica. ¿Ok, chicos? ¿Dudas? Profe, ¿va a subir la presentación para que podamos descargar la imagen que nos tocó? Sí, ahorita les subo la lectura de esta práctica, se la subo a Teams. Gracias, profe. Ok, chicos, pues de qué, cuídense mucho y los estoy viendo la siguiente semana. ¿Sale? Que estén muy bien. Hasta luego, Hasta profe. luego, chicos. Buen día. Bye.